Te despiertas y tienes el hombro congelado. O te duelen las caderas al subir las escaleras. O sientes ese dolor agudo en los pies en el mismo instante en que tocan el suelo por la mañana. Vas al médico, quizá a un traumatólogo. Te hace una radiografía. Te dice que es desgaste, un poco de artrosis. O la peor de todas, la más condescendiente. Es cosa de la edad. Y sales de la consulta con una receta para un analgésico y la sensación de que algo no encaja, de que nadie te está escuchando de verdad. Quiero que me oigas bien. No estás loca. No estás sola. Y lo que sientes es absolutamente real, pero la razón que te han dado es, con toda probabilidad, incorrecta. El dolor está ahí, pero la historia que te han contado sobre él es una mentira por omisión. Y honestamente, no es culpa tuya que te la creyeras. Mira, la cruda realidad es que el sistema no está preparado para conectar los puntos. Se calcula que el 75% de las mujeres que buscan ayuda para síntomas como el tuyo no reciben el tratamiento adecuado. De hecho, la mayoría de los médicos de cabecera reciben menos de 1 hora de formación sobre la menopausia en toda su especialización. Mientras tanto, en tu cuerpo ha ocurrido un cambio sísmico. Tu nivel de estradiol, que antes fluctuaba entre 50 y 400 pg por mililitro, ahora probablemente está por debajo de 20. Es una caída de más del 95% en la hormona clave que mantenía tus tejidos sanos. Y ese dolor no es envejecimiento. Es una señal de que tu cuerpo está perdiendo su sistema interno de mantenimiento y reparación. Y hay una razón fisiológica muy concreta por la que esto está ocurriendo ahora, y te aseguro que es mucho más profunda de lo que imaginas. Este silencio no apareció de la nada. Tiene una fecha de nacimiento, o al menos una fecha en la que se hizo mucho más profundo. En 2002, los resultados de un gran estudio, la Women's Health Initiative, crearon un pánico mundial en torno a la terapia hormonal. De la noche a la mañana, una generación entera de médicos dejó de recetarla y una generación de mujeres fue abandonada a su suerte, obligadas a aguantar. De repente, la única herramienta sistémica que teníamos para tratar la raíz de estos problemas se convirtió en un tabú. Y esto ocurrió justo encima de un silencio que ya existía. Piensa en tu madre, en tu abuela. Ellas lo llamaban reuma, achaques, dolores de la edad. Sufrieron en una especie de aislamiento aceptado, sin el lenguaje para conectar lo que sentían con la menopausia. Nunca pudieron contarte lo que a ellas nunca les enseñaron. Y así, el silencio se pasó de una a otra, como una herencia no deseada. Y en estas 3 décadas de práctica, te aseguro que he visto el resultado de esa herencia todos los días. He visto cómo funciona el sistema desde dentro. Un traumatólogo, un reumatólogo, son especialistas brillantes, pero están entrenados para buscar daño estructural. Buscan una rotura en una radiografía, una inflamación visible en una analítica. Su manual de instrucciones se centra en la mecánica, no en la química hormonal que la sostiene. Si la radiografía sale limpia, si los marcadores de inflamación reumatoide son negativos, la conclusión es casi siempre la misma: desgaste, artrosis incipiente, tendinitis. Te envían a fisioterapia, que puede ayudar temporalmente, pero es como intentar reparar la sequedad de la tierra regando una sola hoja. El problema no es la hoja, es la falta de agua en todo el sistema. Así es como se crea la tormenta perfecta. Tienes, por un lado, a un sistema médico que no está entrenado para hacer la pregunta correcta. Por otro, una cultura que te susurra al oído que el cuerpo de una mujer simplemente se estropea a partir de los 50 y que quejarse es inútil. Y por último, tienes el eco del silencio de las mujeres que te precedieron.
Así que empiezas a dudar de ti misma. Te preguntas si no estarás exagerando. Empiezas a aceptar el dolor como tu nueva normalidad. Pero quiero que te hagas una pregunta. ¿Por qué el dolor se mueve? ¿Por qué es el hombro durante 3 meses y de repente, sin motivo, pasa a la cadera? Eso no es propio del desgaste mecánico. Esa naturaleza migratoria es una de las pistas más importantes que estamos ignorando y es la prueba de que algo sistémico está ocurriendo bajo la superficie. Y entender ese mecanismo es el primer paso para salir de esta trampa. Así que seamos claros sobre quién te ha fallado, porque no ha sido una sola persona. Primero, te ha fallado un sistema de formación médica que enseña a sus especialistas a pensar en el cuerpo como si fueran partes de un coche. El traumatólogo busca un hueso roto o un cartílago desgastado, pero no está entrenado para ver la firma de una hormona ausente. Sus herramientas buscan un daño estructural, no un fallo sistémico en la cadena de montaje. Luego está la narrativa cultural que surgió tras el pánico de 2002. Eliminó la conversación sobre la terapia hormonal, dejando un vacío que se llenó rápidamente con soluciones parciales y, seamos honestos, con una industria del bienestar que factura miles de millones vendiéndote colágeno en polvo y parches de cúrcuma que, en el mejor de los casos, son una tirita para una herida interna. El resultado es un sistema que, por inercia, te empuja hacia tratamientos locales porque nadie se atreve a mirar la causa global. Y esa causa tiene un número muy concreto: la síntesis del colágeno. La proteína que te mantiene unida se desploma hasta un 30% en los primeros 5 años de menopausia. Y al otro lado de este fallo sistémico estás tú y las millones de mujeres como tú, las que han sido enviadas a fisioterapia durante meses sin resultados duraderos, las que han recibido inyecciones de cortisona que alivian el dolor durante unas semanas para que luego vuelva, a veces en otro lugar, las que han gastado dinero y esperanza en cada nuevo suplemento que promete apoyo articular. Lo que está en juego para ti no es una simple molestia, es tu movilidad. Es tu capacidad para disfrutar de la vida. Es tu independencia futura. Porque este camino, el de normalizar el dolor y la inactividad, conduce directamente a una pérdida de masa muscular y a la fragilidad. Y aquí es donde quiero que sientas un cambio. Tu dolor no es una señal de que tu cuerpo se está rindiendo. Es la consecuencia predecible y fisiológica de un sistema que no fue diseñado para escucharte. El problema no es que te estés rompiendo. El problema es que la señal de alarma que tu cuerpo está enviando se está ignorando. Y la clave para entender por qué se ignora está oculta a plena vista, en casi todos los tejidos de tu cuerpo: el receptor de estrógeno. Aquí está el mecanismo. Y es la razón por la que nadie ha podido darte una respuesta directa. Imagina que tienes más de 400 tipos de tejidos en tu cuerpo, en tus huesos, en tus músculos, en el cartílago de tus rodillas, en tu cerebro, y cada uno tiene una especie de cerradura en su superficie. Es un receptor de estrógeno. Durante décadas, el estrógeno era la llave que encajaba perfectamente, abría la puerta y daba la orden: repara, reconstruye, mantén la flexibilidad, controla la inflamación. Cuando esa llave desaparece, esas cerraduras quedan vacías. La orden de mantenimiento deja de llegar. No de forma gradual, de forma masiva. Así que el tejido no es que envejezca, es que ha perdido su principal señal para mantenerse sano. Y no es solo el colágeno. Es la lubricación de la articulación, es la capacidad del músculo para recuperarse. Pero la ausencia de esa llave hace algo más. Deja la puerta abierta para que otra hormona, una mucho más destructiva, tome el control. Esa otra hormona es el cortisol. Verás,
El estrógeno tiene un efecto calmante sobre tu sistema de respuesta al estrés. Lo mantiene equilibrado. Cuando el estrógeno cae en picado, es como si quitaras el freno de mano. Tu sistema nervioso se vuelve más reactivo y tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, tienden a mantenerse más altos durante todo el día. El cortisol crónicamente elevado es proinflamatorio. Crea una especie de zumbido de inflamación de bajo grado por todo tu cuerpo. Por eso, el dolor se mueve de un sitio a otro, porque la inflamación no está localizada, es sistémica. En mis 30 años de práctica, he visto este patrón exacto miles de veces y lo viví yo misma. Recuerdo perfectamente la mañana de mis 52 cumpleaños, de pie en mi propia cocina, con un dolor tan agudo en la cadera que me dejó sin aliento. Y por un instante, yo, la doctora, que debía saberlo todo, me sentí completamente perdida en mi propio cuerpo. Esa inflamación generalizada explica la migración del dolor, pero aún no explica su intensidad. Hay una pieza más, y ocurre en tu cerebro. Y esta es la parte que rara vez se discute, incluso en los círculos médicos. El estrógeno no solo trabaja en tus articulaciones, también modula la forma en que tu cerebro procesa el dolor. Actúa sobre neurotransmisores como la serotonina y las endorfinas, que son los analgésicos naturales de tu cuerpo. Son el sistema que te permite funcionar con pequeñas molestias sin que te abrumen. Cuando el estrógeno disminuye, también lo hace la eficacia de este sistema de amortiguación del dolor. Es como si el control de volumen de tu cerebro estuviera atascado en el máximo. Una señal de dolor que antes habrías ignorado ahora grita. Por eso, un dolor que debería ser una molestia de nivel 3 se siente como un 8. No estás exagerando el dolor. Tu cerebro, literalmente, lo está experimentando de una forma amplificada. Así que ahora tenemos un triple golpe, tejidos que no se reparan, un estado de inflamación constante y un cerebro que ha perdido su capacidad para mitigar las señales de dolor. Cuando juntas estas tres cosas, la experiencia que estás viviendo no solo es posible, es fisiológicamente inevitable. Y ahora, déjame explicarte lo que está pasando realmente en tu cuerpo. De acuerdo, déjame explicarte lo que realmente está sucediendo en tu cuerpo, pieza por pieza. Esto no es una opinión, es fisiología pura. El dolor que sientes no es una prueba de que estés desgastada, es la evidencia de que un sistema de mantenimiento vital ha sido desconectado. Más del 50% de las mujeres experimentan un dolor articular significativo, lo que llamamos artralgia, durante la transición a la menopausia. Sin embargo, es uno de los síntomas que con más frecuencia se diagnostica erróneamente como simple artrosis. La diferencia es crucial. La artrosis es un daño mecánico que se ve en una radiografía. Este dolor es una señal de que el tejido está sufriendo a nivel celular por la falta de su hormona reguladora clave mucho antes de que el daño estructural sea visible. El dolor precede a la destrucción. Y entender esto lo cambia todo. Pensemos en algo muy concreto, el hombro congelado. Las mujeres entre 50 y 60 años tienen hasta 4 veces más probabilidades de sufrirlo que los hombres o las mujeres más jóvenes. 4 veces. Y aún así, ¿cuántas veces has oído a un médico conectar esto con la menopausia? La cápsula que rodea la articulación del hombro, rica en receptores de estrógeno, pierde colágeno, se vuelve rígida y se inflama. No es por un mal movimiento. Es un proceso bioquímico. Tratarlo solo con fisioterapia es luchar contra la corriente, porque no se aborda la razón por la que el tejido se ha vuelto vulnerable. Tuve una paciente, la llamaremos Ana, que vino completamente derrotada. Me dijo entre lágrimas, siento que mi cuerpo se está volviendo en mi contra.
Cada semana es un dolor nuevo en un sitio nuevo. Le expliqué el concepto de las cerraduras vacías en sus tejidos, la pérdida de la señal de reparación del estrógeno, cómo su cerebro estaba amplificando cada señal de dolor, y vi el momento exacto en que lo entendió. No fue alegría, fue un alivio profundo y silencioso. Sus hombros se relajaron por primera vez en meses, y me dijo: entonces, no era yo, no era mi culpa. Ese es el momento que el sistema te ha robado, y este efecto se multiplica. La falta de estrógeno, junto con el cortisol elevado, también sabotea tu sueño. La fase de sueño profundo, la que tu cuerpo necesita para reparar tejidos, puede reducirse hasta en un 60%. Tus tejidos no reciben la orden de repararse durante el día y por la noche se les niega el tiempo para hacerlo. Un círculo vicioso. El dolor te impide dormir y la falta de sueño empeora el dolor. Mientras tanto, el mismo desequilibrio te hace más propensa a la resistencia a la insulina, almacenando grasa visceral con eficiencia aterradora. Y aquí llegas al punto de inflexión. Esa mañana en la que aparece una fascitis plantar que te atraviesa el pie o un dolor agudo en las caderas sin esfuerzo previo. La calidad intrínseca de tus tejidos ha cambiado tanto que las viejas estrategias ya no funcionan. Estirar, hielo, antiinflamatorios. Todo eso asume un tejido sano con una lesión temporal. Pero estás tratando con un tejido que ha perdido su resiliencia fundamental. Aplicar soluciones locales a un problema sistémico te mantiene atrapada en un ciclo de dolor y autoinculpación. Es el punto de quiebre. Después de meses de fisioterapia para ese hombro que sigue sin moverse, después de eliminar gluten, lácteos, azúcar, de hacerlo todo bien, solo para despertarte con un dolor nuevo. En esa disonancia entre tu esfuerzo y el resultado, una verdad fría se abre paso. No es que no te esfuerces lo suficiente. Has estado luchando la batalla equivocada con las armas equivocadas. Tu cuerpo no te traiciona. Ha estado gritando una señal de socorro coherente, pero el único idioma que el sistema entendía era el del desgaste y la resignación. Escúchame, no estás loca, no estás sola. Millones de mujeres sienten esto ahora, cada una aislada, creyendo que es la única. Ese dolor que salta de la cadera al hombro, esa rigidez matutina. Eso no es envejecimiento, es un cambio hormonal que nadie te explicó. Y el silencio no es accidente, es el resultado de un sistema que decidió que tu calidad de vida no era una prioridad. En el momento en que dejas de culparte, recuperas el poder. Dejas de preguntar ¿qué estoy haciendo mal? Y empiezas a preguntar ¿quién me robó esta información? ¿Qué ocurre si sigues aceptando este silencio? A corto plazo, en 1 a 3 años, el dolor crónico te empuja a un ciclo de inactividad. Dejas las caminatas, el yoga, porque duele. Esa inactividad acelera la sarcopenia. Menos músculo significa más inestabilidad y más dolor. Una espiral descendente. Gastas miles de euros en fisioterapia y cortisona que dan alivio pasajero, porque la causa subyacente sigue avanzando en silencio. Cada mes te convences más de que el problema eres tú. A medio plazo, entre 3 y 10 años, las consecuencias se vuelven menos reversibles. Los tendones, frágiles por la falta de colágeno, son más propensos a romperse. Aparecen fracturas por estrés sin traumatismo. Tu densidad ósea cae en picado. En los primeros 5 a 7 años después de la menopausia, puedes perder hasta el 20% de tu masa ósea. Es una pérdida silenciosa y catastrófica que te coloca en el camino directo a la osteoporosis. No lo sabrás hasta el día de la fractura.
A largo plazo, de 10 a 30 años, el dolor musculoesquelético no tratado se convierte en una vía directa hacia la fragilidad. Una caída, para una mujer con osteoporosis, marca a menudo el principio del fin. Una de cada 2 mujeres mayores de 50 sufrirá una fractura por osteoporosis. Y mientras te preocupabas por el dolor de cadera, la falta de estrógeno también elevaba tu riesgo cardiovascular, la principal causa de muerte en mujeres. ¿Te das cuenta, quizá demasiado tarde, de que has pasado décadas dentro de un silencio que siempre fue opcional? Las consecuencias psicológicas ocurren ahora mismo. La ansiedad la padece el 70% de las mujeres en esta transición. Las tasas de depresión se duplican en la perimenopausia. Y la vergüenza de creer que el dolor es un fracaso personal. El aislamiento de ver a otras mujeres aparentemente perfectas sin saber que sonríen en público mientras lloran en privado. Te han condicionado a creer que tu sufrimiento es individual, cuando es una experiencia colectiva y silenciada. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos síntomas es el que nadie te advirtió que vendría? ¿El hombro congelado? ¿La fascitis crantal? ¿Esa sensación de que tu cuerpo te es ajeno? Tu historia es la prueba de que no estamos solas. No es un fracaso personal. Es el coste físico de un silencio heredado. El principio que debes abrazar es este. Deja de apagar cada fuego por separado y empieza a ver todo ese humo como la señal de una única causa sistémica. La dirección no es un suplemento ni una dieta más restrictiva. Es una nueva conversación. Empieza buscando a un profesional formado en menopausia y haciéndole la pregunta que lo cambia todo. Dado mi historial y mis síntomas, ¿es posible que mi dolor sea el resultado directo de la deficiencia de estrógeno? Pasar de perseguir productos a exigir respuestas clínicas es el verdadero cambio de poder. Esto es difícil. El silencio lo hizo difícil a propósito, para que dudaras de tu propia experiencia. Pero ya no. No estabas fracasando. Nunca te contaron la verdad. Y una vez que ves la conexión entre la hormona ausente y el dolor, ya no puedes dejar de verla. Esa claridad es irreversible. Ya no eres una mujer cuyo cuerpo se rompe sin motivo. Eres una mujer que por fin tiene el lenguaje para entender lo que su cuerpo ha estado intentando decirle. El silencio termina en esta habitación. Pero la pregunta que debe quedar resonando es esta. ¿Cuántos días de tu vida has perdido por un dolor que creías que era tu culpa, cuando era un síntoma del que nunca te advirtieron? Comparte tu historia abajo. Dime qué fue lo que más necesitabas oír hoy. Leo cada comentario, porque ahora que entiendes la conexión entre la hormona ausente y el dolor, el siguiente paso es saber qué hacer con esa verdad. Y esa es la conversación que tendremos la próxima vez. Este conocimiento no es un consuelo, es una herramienta. Es la prueba de que tu cuerpo no se está desmoronando, sino que estaba enviando una señal que fue ignorada sistemáticamente. Ahora tienes el lenguaje. Ahora tienes la verdad fisiológica de tu lado. No dejes que nadie vuelva a quitártela. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima.